Bienvenido a este nuevo vídeo. Mi nombre es Alex y en este canal hablo de astrología, misticismo y espiritualidad. El día de hoy vamos a hablar del condicionamiento inconsciente, donde se anclan todos tus miedos e inseguridades, karmas, vidas pasadas y la personalidad en sombra. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte para no perderte ninguna nueva información y dejarme un me gusta que no cuesta nada, pero a mí me ayuda un montón. Este vídeo forma parte de mi lista de reproducción del inconsciente, las sombras y la energía negativa. Bien, entonces vamos a tratar de identificar dónde se anclan todas tus inseguridades, los miedos, ¿sí? ¿En qué parte del inconsciente o cómo se forma este inconsciente en el que están ancladas todas estas situaciones? ¿Qué es lo que te hace sentir miedo? ¿Qué es lo que te hace sentir inseguro? ¿Qué es lo que te hace sentir vulnerable en realidad? ¿Vale? Y bueno, por acá tengo una cartita que me va a acompañar hoy, ¿sí? Que es la mujer araña del oráculo del poder de la diosa de Colette Baron Reid. Bien. ¿Y por qué tengo esta carta? Si ustedes se fijan abajo, dice la co-creación, ¿sí? La mujer araña era una diosa, abajo era la diosa creadora del universo. Quien creó el mundo, quien creó el universo fue esta mujer araña, ¿vale? Y habla del potencial que nosotros tenemos para crear nuestra propia vida, para crear nuestra propia realidad. La realidad que vivimos es una manifestación de nuestro mundo interior. Y cuando la realidad que estamos creando no nos gusta tanto, las respuestas están en este potencial creador de la mujer araña, en ese mundo interior a partir del cual creamos nuestra realidad física. Bien. Esta mujer araña nos habla de que no es tan importante la forma de lo que tú quieres crear, sino la esencia de aquello que quieres crear, ¿sí? ¿Por qué quieres crearlo? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Sí? ¿Cuál es la luz que tú quieres traer al mundo? Vale, y bueno, entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Dónde se anclan tus miedos, tus inseguridades, tu vulnerabilidad? Y podríamos verlo por niveles, porque si nosotros nos vamos al inmediato, miedos, inseguridades, vulnerabilidad están anclados en nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias de vida, en miedos y fobias, en traumas, ¿sí? En las heridas que no hemos sanado, ¿vale? Entonces, en todos estos aspectos de la identidad, de nuestra propia personalidad, se van anclando esos miedos. También en lo que tenemos en la cabeza, lo que nos repetimos en el día a día, las creencias, el diálogo interno. Dependiendo de las experiencias que hemos tenido, pues vamos a ir encontrando que allí están como atornillados todos esos miedos y todas esas inseguridades. Ahora, esto suena muy etérico y muy abstracto. Para poder aplicarlo a tu vida, tú tienes que tratar de identificar dónde es que hay un bloqueo, dónde es que hay una limitación, dónde es que la realidad que yo estoy creando no se ajusta a la realidad que quiero vivir, ¿sí? Dónde me gustaría crear algo diferente, dónde, por más que lo intento, parece que hay una mala energía, una energía negativa que me aleja de poder crear esta realidad que tengo. Entonces, una vez que tú tengas claro esto, allí sí puedes comenzar a trabajar en esta red invisible, inconsciente, ¿vale? Entonces, volvemos, ¿qué hay allí? Miedos, fobias, traumas, heridas, creencias, ¿sí? Vivencias, experiencias de vida. Y muchas de estos traumas, muchas de estas heridas son muy dolorosas, ¿vale? Tengo una heridas de infancia, heridas del niño interior, me sentí solo, me sentí rechazado, me sentí humillado, me sentí aislado, sentí que no encajaba, que no pertenecía a ningún lugar. Y como todas estas heridas son dolorosas, todos estos traumas son dolorosos, todos estos miedos y fobias, aunque pensemos que no, tienen un origen y es un origen doloroso, todo eso lo reprimimos, todo eso lo negamos, todo eso va a la sombra del inconsciente. Bien,
Entonces, ese sería como el primer escalón, donde se van anclando todos esos miedos e inseguridades. Digamos, es un mecanismo completo que es muy extenso y bastante complejo, donde se anclan cada una de esas inseguridades. Y por supuesto que para poder desanclar y poder liberarnos de miedos, de inseguridades, de conflictos, de bloqueos, hay que desarticular toda esa armazón. Y hay que comenzar a hacer ese trabajo de sombra, de ir adentro, de observarnos, de analizarnos, de enfrentar esas situaciones dolorosas que están en sombra, pero que a pesar de que negamos y reprimimos, tienen un efecto e influencia negativo sobre nuestra vida. Pero es que incluso podemos profundizar todavía más en esto, ¿sí? Si nosotros vamos a un nivel más profundo que tenemos, todos esos miedos, inseguridades, fobias, traumas, están anclados en el entorno en el que nos desarrollamos. Y aquí aparecen los abuelos, papá, mamá, la familia, los amigos, ¿sí? Los ancestros, todas esas personas de quien nos hemos rodeado a lo largo de nuestra vida, todas esas personas de quien nos rodeamos cuando éramos niños, de quien nos rodeamos cuando íbamos creciendo, de quien nos rodeamos hoy, ¿sí? Esa influencia que los ancestros y que el árbol familiar tienen en cada uno de nosotros. Porque es que de la familia, obviamente, heredamos el color de los ojos, que los míos son color café, el color del cabello, el color de la piel, ¿sí? Incluso las enfermedades, que bueno, sí heredamos enfermedades, pero más que enfermedades, heredamos los hábitos, las costumbres, el día a día de la familia, de los ancestros, cómo nos alimentamos, cómo descansamos, cuál es el estilo de vida. Eso lo heredamos de la familia, ¿bien? Y también heredamos todo su sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias está directamente influenciado por el sistema de creencias del árbol. Entonces, los ancestros, los abuelos, papá y mamá, tienen una gran influencia en nosotros, ¿sí? Y en la profundidad de nuestro inconsciente, el inconsciente está modelado por ese otro inconsciente que es familiar, ¿sí? Tenemos un inconsciente individual que nos pertenece solamente a nosotros, pero hay un inconsciente que es familiar, del que nosotros formamos parte, pero del que tomamos muchas cosas para nuestro propio inconsciente, del que nos empapamos, nos embebemos de ese inconsciente familiar. Entonces, todas estas personas que están allí también vienen a formar parte de este constructo inconsciente que está en sombra, que está oculto, que no vemos y que de cierta manera es quien mueve los hilos que dirigen nuestra vida, que crean nuestra propia realidad. Pero es que incluso aún podemos profundizar más en este tema, ¿sí? Y en quién se anclan todas estas creencias, experiencias, vivencias de nuestro árbol familiar, en el entorno, en la cultura, en la religión, en la sociedad, en la historia del lugar y del país en el que nosotros vivimos y al que perteneció nuestro árbol. Bien, entonces todo ese inconsciente está anclado mucho más allá de los límites de lo que es nuestro propio grupo familiar, ¿sí? Porque tomamos energía de nuestro entorno, de la historia de ese lugar en el que vivimos. Sí, mira, somos de Latinoamérica. ¿Cuál es la historia en Latinoamérica? Hay historia de conquista, conquista de España, conquista de los españoles. Hubo pérdida de la propia riqueza. Todo eso todo eso pasa a formar parte del inconsciente social, del inconsciente colectivo, ¿vale? Nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras tradiciones fueron erradicadas, ¿sí? Y fueron impuestas unas formas de creer, una religión que pertenecía a los españoles. Entonces, toda esa parte de nuestra historia pasa a formar parte del inconsciente. Entonces, ¿qué hay? Por ejemplo, en Latinoamérica hay una sensación o hay unas creencias colectivas de escasez, de limitación, porque nuestra riqueza fue robada, de limitación, de frustración, de incapacidad, de no poder, porque es que a la fuerza nos impusieron ideas, ideologías, creencias, estilos de vida que no nos pertenecían. Entonces, a nivel cultural, ¿sí? Toda esa información histórica del lugar en el que crecemos nos empapa,
y viene a formar parte de nuestro propio inconsciente individual. Bien, ¿desde dónde se anclan las inseguridades? Pues mira, podemos ir tan profundo como queramos, ¿sí? Todo eso tiene, digamos, una razón y como les mencioné en un principio, para poder eliminar todos estos bloqueos hay que ir desarticulando cada una de las partes de este inconsciente que nos controla, que es quien dirige nuestra vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues que como el nombre lo dice, está inconsciente, está en sombra, no lo vemos, no lo reconocemos. Muchas veces pensamos, no, es que eso no tiene nada que ver con mi familia o con el país, pero por supuesto que sí. Sí, igualmente en España hay una situación parecida. En España estuvo la Guerra Civil Española en el año 36, por allí 30, 33, 36, y Franco, y pasaron hambre y hubo mucha limitación, ¿vale? Entonces está ese tema. ¿Cuántas personas no tuvieron que migrar, irse a sus países? Entonces, todas esas situaciones quedan allí en la historia del país en el que vivimos, ¿sí? Si hay conquistas, si hay guerras, si hay grandes pérdidas, si hay desastres naturales y todo eso que forma parte de la historia y la cultura del país en el que vivimos, impregna nuestro inconsciente. Tenemos también el tema de las creencias religiosas, las ideologías, que para acá, para Occidente, hay ideologías cristianas, ¿sí? O Mahoma o Cristo, pero digamos, van como por la misma línea de pensamiento, ¿ok? ¿Y qué hay en esas creencias o en esas ideologías respecto al tema en el que yo siento que no puedo avanzar, al tema en el que yo siento que tengo un bloqueo? De repente, vamos a suponer que es un tema de relaciones. ¿Cómo se ven las relaciones desde la perspectiva religiosa, desde las ideologías? ¿Sí? En mi país, en mi cultura. ¿Son bien vistas, son mal vistas? El sexo, un tema que cómo se ve a nivel religioso, el dinero, la abundancia. ¿Sí? Si le da una connotación negativa al dinero a nivel religioso, por ejemplo, si comparamos las deidades de este lado, son como ay, de sufrimiento, clavas en la cruz, con unas espinas, que no tienen nada que ver de repente con las deidades del hinduismo, ¿sí? Que son como muy bonitas, muy vistosas, con joyas, ¿sí? Si ven como con estos trajes elegantes y con flores, de repente Lakshmi o Ganesha. Entonces, hay toda una percepción del mundo desde la creencia religiosa, ¿vale? Entonces, toda esa historia del lugar, todas esas creencias religiosas, todos esos temas sociales, culturales que hemos vivido a lo largo de los años, vienen a formar parte de ese inconsciente que ya es más colectivo. Entonces, vendríamos viéndolo por niveles. Hay un inconsciente individual, que es el que nos pertenece solo a nosotros. Hay un inconsciente familiar que pertenece a todo el árbol en el que nosotros encarnamos y dentro del cual está nuestro inconsciente individual. Y hay un inconsciente colectivo de la sociedad, del país, de la cultura en la que vivimos. Bien, serían como los tres niveles que tiene ese inconsciente. Y ahora, en cualquiera de uno de estos tres niveles pueden estar anclados nuestros miedos e inseguridades. ¿Dónde sientes tú que no puedes avanzar, que no te puedes mover, que hay una limitación? Ahora te corresponde indagar, ir adentro, a ver en qué parte del inconsciente se está anclando todo esto. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos otro nivel más en el que moldea ese inconsciente, ¿sí? Que viene a representar el karma y las vidas pasadas. No es una casualidad, digamos, las experiencias o situaciones que tenemos en esta vida están condicionadas o influenciadas por esta experiencia de vidas pasadas, por ese karma que arrastramos desde vidas pasadas. No es una coincidencia o no es una casualidad el país o el lugar en el que nacemos, la economía de ese país en el que nacemos, la familia en la que nacemos, o el árbol familiar que escogemos, el papá y mamá que escogemos, porque todas esas experiencias están condicionadas e influenciadas por las experiencias del pasado. Escogemos la familia que tenemos porque es quien tiene el potencial como de despertarnos o hacernos revivir todas esas experiencias no resueltas de vidas pasadas para poder trabajarlas en esta vida, ¿sí? Y todo eso es lo que moldea
el inconsciente. Entonces, ¿dónde se anclan miedos, inseguridades, vulnerabilidad, frustración, bloqueos? Todos están anclados en ese inconsciente, que luego nosotros pensamos que somos libres, pero es lo que yo llamo la fantasía de la libertad. No somos realmente libres, porque escogemos qué ropa me voy a poner, qué video voy a grabar, qué voy a almorzar hoy o dónde voy a pasar el fin de semana o las vacaciones. No somos realmente libres. Cuando se trata de decisiones importantes en la vida, nosotros no escogemos, ¿sí? Sino porque yo escogería una pareja que me maltrata, un jefe que no me valora, una familia que me rechaza. ¿Por qué escogería eso? Yo no lo escogería por voluntad propia. Entonces, ¿dónde está mi libertad? Al momento de escoger lo que realmente importa, ¿sí? Y es que al momento de escoger lo que realmente importa, no escogemos nosotros, escoge el inconsciente. Todo este anclaje inconsciente es quien define y decide el camino y la dirección que vamos a llevar en nuestra vida. ¿Quién tiene el control en nuestra vida? Es el inconsciente, ¿sí? ¿Quién dirige nuestra vida? Es el inconsciente. ¿Quién decide a dónde vamos? Como un videojuego, ¿vale? Nos mueve como una maquinita, ¿sí? Es este inconsciente quien toma las decisiones en nuestra vida. Por eso es importante hacer el trabajo de sombra, de ir y ver y reconocer qué es lo que está allí no trabajado, no resuelto, no gestionado. Bien, porque hay una herida de infancia, hay un trauma que está ocasionado por el árbol en el que crecí, porque probablemente mamá, papá, abuelos, bisabuelos tuvieron un trauma parecido. ¿Vale? Entonces, es ese inconsciente que me está condicionando a vivir y tener ciertas experiencias de vida. Es inconsciente quien está llevando el control de tu vida o de mi vida, de la vida de cualquiera de nosotros. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Alex hace este dibujito tan raro de los niveles del inconsciente? ¿A qué se les parece este dibujo? ¿Sí? ¿A qué lo encuentran semejante o parecido? A una telaraña. Y es que me parece que la telaraña es la representación perfecta para el karma y las vidas pasadas. Porque ¿qué son? Son los hilos invisibles que definen la forma y la estructura de nuestra vida. Cuando no podemos, no nos gusta lo que estamos creando, intentamos escapar de eso y buscar otro tipo de resultado distinto, muchas veces parece que nos quedamos presos en una tela de araña. Y lo que nos mantiene presos allí es el karma, son las lecciones que no hemos aprendido, que karma no es un castigo. Bien, karma no es, digamos, algo que hay que pagar por las experiencias que en el pasado. Karma son lecciones pendientes que no hemos aprendido. Bien, y en la descripción del vídeo te voy a dejar el artículo completo sobre el trabajo de sombras, cómo integrar tu sombra, para que puedas profundizar en este tema, ¿vale? Y por esa razón es que escogí hoy traer esta carta de la mujer araña, ¿sí? Porque el karma es esto, es una telaraña. La capacidad de crear la vida que tenemos depende de nuestro karma, de nuestras vidas pasadas. Y esto es lo que moldea o le da forma a todo ese inconsciente. Y espero que este vídeo te haya dado claridad para comprender dónde se originan esos bloqueos inconscientes que están obstaculizando tu vida, tu crecimiento, tu progreso, tu avance y tu desarrollo. Y si es que quieres profundizar en este tema, si es que quieres trabajar esta parte de lo que es integrar tu propia sombra o hacer el trabajo de sombras para romper esos bloqueos y eliminar toda esa energía negativa que no te deja avanzar con tu vida, te recuerdo que tengo el taller de limpieza energética, trabajo de sombras y defensa psíquica en mi canal de Patreon. Solo tienes que dar clic en el enlace que te dejo en la descripción. Bye bye. Queremos creer que somos libres, pero la libertad es solo un mito. Todo es parte del gran engaño. Te hacen creer que eres libre, pero solo puedes elegir las cosas pequeñas. ¿Qué vas a comer hoy? ¿A dónde vas a ir el fin de semana? ¿Qué serie ver en Netflix?
Pero cuando se trata de las grandes decisiones que realmente importan, no eres libre, sino porque escogerías un trabajo que es mal pagado, una pareja que te es infiel o no te valora, una vida donde te esfuerzas mucho y obtienes poco, porque realmente no eres libre. Tus decisiones están condicionadas por los hilos invisibles del inconsciente. Tú puedes liberarte de estos bloqueos inconscientes, pero el primer paso es conocer tu esencia y tu verdadero potencial. Descúbrelo a través de la lectura de la carta astral.